Cristian se conecta. Está en eso. Arrancamos hoy con negocios conjuntos. Es el práctico que corresponde al día de hoy. Y también vamos a dar ejercitación de conversión. Vamos a hacer un ejercicio de uno y otro de otro. ¿Ya les dieron la nota de del parcial? ¿Todavía no? Todavía no, profe. ¿No? Bueno. Están en eso entonces. Les voy a presentar. Bueno, el práctico entonces es consolidación proporcional y conversión de estados contables. Vamos a ver un pequeño repaso de lo teórico, que ya lo vieron ustedes en las clases correspondientes, pero para hacer una introducción. Bien. Vamos a plantear este ejercicio y ahí vamos después a introducir algunos conceptos. Lo tienen en lo subido a la plataforma, al aula, al enunciado. Dice que en enero del 20X2 se conforma una UTE entre Cemento S.A., Hierro S.A. y Técnicos S.A. Dice que se establece que la distribución de resultados conformada fue en un 40% para técnicos, el 30% para cemento y el 30% para hierros, con los siguientes aportes. O sea, acá vamos a ver lo que cada uno aporta. En caso de Cemento S.A., aporta maquinaria por 1,5 millones, nos dice que tiene 10 años de vida útil. Todo esto es como datos, ¿no? Materiales de construcción por 450.000, efectivo por 50.000. En total, el aporte que hace Cemento a la UTE es de 2 millones. A su vez, Hierros, que es otro integrante de esa UTE, que van a conformar este negocio conjunto, aporta como materiales de la construcción 350.000, efectivo 50.000, Rodados, que es una camioneta disponible a la gestión del negocio conjunto, que se deprecia en 5 años, también lo aporta. No pueden estar en cabeza de la propiedad de la UTE, porque no son sujetos de derecho, ya vamos a ver, pero aporta su uso. En total, el aporte de Hierro a la UTE es de 400.000 pesos. Y después nos falta el aporte de Técnicos S.A., que aporta efectivo por 100.000 pesos, y el plantel suyo de ingenieros y responsables de obra, que son jefe de cuadrilla y personal especializado, también lo aporta, y el total son los 100.000 pesos en efectivo. Profe, perdón que Valorizado, lo ¿no? interrumpa. Eso no se está viendo en la presentación, no está cambiando. No sé si tenía que ser así o lo está leyendo de otro lado. ¿No, Perdón. no están viendo cuando cambian las pantallas? No, profe, no se ve. No, profe. Pensé que... Bueno, un segundo. Se ve que Atento, Emilio. toda la pantalla. A ver. Bien. Un segundo. Estamos acá. Ahora ven que cambió. ¿Se está viendo? Sí, A ver, profe. profe, cambie. Sí, ahí se ve. Sí, Se sí. ve bien, perfecto. Nos decía que Técnicos S.A. Aportaba, solamente estamos viendo el dato del ejercicio. Aportaba efectivo por 100.000 y el plantel de ingeniero, lo que hace un total de aporte monetarizado de 100.000 pesos. Entonces, en resumen, el aporte total de la UTE fueron Cemento, aportó 2 millones, Hierros 400.000, Técnicos 100.000, en total
hicieron aporte a los integrantes por 2 millones. El porcentaje que cada uno aportó fueron el 80, el 16 y el 4%, respectivamente cemento, hierro y técnico. Nos dice que la alícuota vigente del impuesto a las ganancias es del 30%. Nos dice también que durante el ejercicio se realizan ventas de materiales de hierro a la UTE con un 25% de margen de ganancia y que a la fecha de cierre se mantienen en stock y fueron abonados mediante transferencia bancaria. El criterio de evaluación del stock es al precio de costo. A ver, ¿por qué? Pablo, buenas noches. Perdón, recién Hola, me pude Cristian. incorporar en el aula. Acá estoy. ¿Cómo Se ve estás? bien la presentación. Bien. Vamos a ver algunos conceptos teóricos, planteado el ejercicio para adentrarnos. Las figuras jurídicas que tenemos pueden ser societarias o contractuales. Las societarias son las que dan los que son sujetos de derecho, ¿no? Capaces de contraer derechos y obligaciones como que le da en una entidad jurídica independiente. En cambio, las contractuales, que son las que nos ocupan ahora, son acuerdos entre partes que no otorgan, no los convierten en sujetos de derecho a las UTE. Por ejemplo, que decíamos recién, no pueden ser titulares de bienes registrables como un rodado, como un inmueble. Lo que sí puede ser cuando hay un sujeto de derecho, que es una empresa, ¿no? Una sociedad. Un caso común, que es el ejemplo planteado, es una UTE, donde varias integrantes hacen aportes para un fin común, un objeto único específico. Cuando son figuras jurídicas societarias, nos regimos por la RT 1821. Cuando es estos acuerdos contractuales de los negocios conjuntos, nos vamos por la RT 14. ¿Qué muestran los estados contables del negocio conjunto? Muestran el patrimonio en condominio y el resultado común, que se forman por activos físicos, por derechos, por activos intangibles y por los derechos de uso de activos, tanto físicos como intangibles. Y estos derechos de uso no figuran en los estados contables del negocio conjunto. Supongamos una UTE, por ejemplo. Y la participación en el capital puede no ser igual en los resultados. Por eso vamos a ver lo que es la participación efectiva, la participación en el capital y la participación en los resultados seguidamente. ¿Cómo evaluamos y exponemos la participación en negocios conjuntos? Esto a modo de resumen. Cuando las participaciones otorgan el control conjunto, nos regimos por el método de consolidación proporcional, ¿no? Que es esto teniendo en cuenta los porcentajes de participación efectiva en el capital o en los resultados. Esto es consolidar proporcionalmente. Como su nombre lo dice, es proporcional, en proporción a lo que cada uno aportó o de lo que cada uno acordó en la distribución de los resultados. Cuando las participaciones otorgan el control exclusivo a un participante, es decir, que hay uno solo que ejerce ese control exclusivamente, aplicamos consolidación total. Sumar los estados contables de la integrante a le sumo los estados contables de la UTE. Es consolidación total, ¿no? No aplico porcentaje ni proporción. Cuando es un inversor pasivo, valúo al BPP famoso, el valor patrimonial proporcional. Bien. Siguiendo con el ejemplo, eso para tener un pantallazo del ejercicio, de la parte teórica. Nos dice que el ejercicio de aplicación, dice nos muestra los balances de las empresas mencionadas el 31 de diciembre de X2, que es donde estamos parados nosotros, previo a reconocer los resultados en la participación de la UTE, evaluados al momento del aporte, son los siguientes. Nos muestra los estados contables al 31 de diciembre de X2 de cemento, hierro y técnicos. Y también
el estado contable de la UTE. Acá, ¿qué podemos ver a simple vista? En cada uno de los estados contables individualmente, vemos en la cuenta de participaciones permanentes en UTE lo que cada uno aportó originalmente, ¿no? Por eso dice que muestre la participación de la UTE valuadas al momento del aporte. Acá pasó un tiempo desde que se constituyó la UTE hasta que llegamos al 31 de diciembre de X2. Pero sigue manteniendo en la cuenta de participación permanente lo que originalmente aportó cada una de ellas, de las integrantes, y lo que vimos anteriormente, cómo se componían esos 2 millones, esos 400.000 pesos y esos 100.000 pesos. Ese monto total es el capital de la UTE, que son estos 2,5 millones, que es el aporte inicial de las integrantes. Y después tuvo resultados, obviamente, por la propia actividad de la UTE que vendió, compró, tiene deudas, etc. Nos muestra también el estado de resultado de cada una de las integrantes y de la UTE. Acá podemos ver que nos muestra los ingresos por ventas que tuvo cada una de las integrantes. Tenemos que hicieron a terceros, ¿no? O sea, a terceros clientes que no son UTE. Pero a su vez, 2 de ellas, Hierros S.A. y Técnicos S.A., hicieron ventas a la UTE, ¿no? Cada integrante individualmente, porque cada empresa opera individualmente, pero también tienen esta participación y esta UTE que funciona en forma independiente. Por eso una le vende a la otra. Una integrante le vende a la UTE. Para Hierros y Técnicos es lo que ocurre. UTE tuvo sus ventas, tuvo su costo y tuvo un resultado del ejercicio, que es el resultado del ejercicio que muestra en el anterior aquí, ¿no? Como en los estados contables de la UTE. Dice, se solicita determinar la participación efectiva de cada empresa y realizar la consolidación proporcional para cada empresa integrante de la UTE. Vamos, entonces, como resumen que hablamos de las participaciones, en esto que vamos a aplicar la consolidación proporcional. Para el caso de los activos y pasivos, aplicamos la participación efectiva. Es decir, a los activos y pasivos que tiene cada integrante, le vamos a agregar lo que le corresponde a ese integrante por haber participado en la UTE, por medio de la participación efectiva, que ya vamos a ver cómo se calcula. Esa participación efectiva es un porcentaje, ¿no? Los aportes de los propietarios lo vamos a evaluar por la participación del capital, lo que aportó cada uno originalmente, la proporción, y los resultados acumulados y los ingresos y gastos y todas las otras cuentas que hay en el estado de resultados, las va a apropiar cada una de las integrantes por la participación en los resultados, ¿no? Entonces, acá vemos que no hay solamente un porcentaje de participación, sino que hay 3, ¿no? Y que dependiendo del rubro que estamos operando dentro de los estados contables, vamos a usar este porcentaje de participación según corresponda. Ya lo vamos a ver en el ejemplo para que nos quede más claro. En esta consolidación proporcional, la participación efectiva, esto es como cálculo, después vamos a verlo con números, es el porcentaje de aportes que hace cada uno. Estamos viendo la participación efectiva de una integrante en particular, supóngase Cemento S.A. Entonces va a ser el porcentaje de lo que aporta más lo que participa en los resultados sobre el fondo común operativo, que es el patrimonio neto de la UTE. Y para el caso de los resultados, en el estado de resultados, van a ser los resultados del negocio conjunto menos los resultados no trascendidos a terceros.
y a eso se le va a aplicar la participación en los resultados acordado por las integrantes, ¿no? Ese porcentaje de participación en los resultados viene como dato. Nos tienen que decir, acordaron que cada una se lleva, una se lleva el 50%, el otro el 30% y el otro el 20%, por ejemplo. En cambio, la participación efectiva, nosotros, con los datos que tenemos que calcularlo para poder aplicarlo. Bien. Como dato, ese dato de... Un segundo. Vuelvo al enunciado para ver de dónde viene. Dice, durante el ejercicio se realiza venta de materiales de hierro a la UTE con un 25% de ganancia y que a la fecha de cierre se mantienen en stock y fueron abonados mediante transferencia bancaria. El criterio de evaluación del stock es al costo. Entonces, vamos. A ver de dónde sale. Entonces, los 4 millones que hay en stock en la UTE nos dice que fueron ventas de materiales que hace una de las integrantes, hierro, a la UTE, ¿no? Y que tiene una ganancia. ¿Qué les parece cuando hablamos de ganancia? ¿Qué hay ahí dentro de esos 4 millones? Resultados no trascendidos a terceros. Exacto, hay resultados no trascendidos a terceros que nosotros tenemos que ajustarlo. Acá de vuelta recalca los 4 millones, que este es el balance de la UTE, donde están los 4 millones como saldo de stock al cierre. El 25%, que es la ganancia de esos 4 millones, es 1 millón. Y tenemos que ajustarlo porque es un resultado no trascendido a tercero. ¿Cómo lo ajusto eso? Lo ajusto disminuyendo bienes de cambio porque en la UTE está inflado, digamos, el valor porque incluye esos 4 millones una ganancia que no es tal para consolidar, porque estamos hablando de una operación que se hizo entre... Es como si fuera entre integrantes. ¿Se acuerdan antes que veíamos, que consolidábamos una empresa que controlaba la otra? Bueno, acá la operación es entre un integrante con la UTE. En forma similar el razonamiento, ¿no? Entonces, ese resultado no trascendido a terceros, que es el 25%, que es la ganancia, yo hago un ajuste de costo de venta a bienes de cambio. Y reconozco también el impacto que tiene el impuesto a las ganancias sobre ese resultado. Ese resultado paga ganancia, ¿no? ¿Qué dato nos daba como alícuota del impuesto a las ganancias aplicado? El ejercicio nos da como dato. ¿Cuál era? Que era un 30% la alícuota. Exacto. El impuesto a la ganancia tiene una alícuota del 30%. Entonces, le aplicamos a 1 millón, que es el resultado ganancia, el 30% de los 300.000. Y lo ajustamos como menor deuda fiscal, por eso lo debitamos, contra impuesto a la ganancia, porque va a ser menos impuesto a la ganancia calculado, porque es una ganancia que no existía. Por eso lo eliminamos. Bien. Entonces, acá planteamos el estado de resultados de la UTE y mayorizamos los dos asientos que acabamos de hacer. El millón de pesos, disminuyendo en el haber materiales de la construcción, contra costo de venta por 1 millón, y el asiento número 2 por 300.000 pesos, y contra impuesto a las ganancias y contra deudas fiscales. Entonces, fíjense que el patrimonio, el resultado del ejercicio de la UTE queda en 4.530.000, que no es ni más ni menos que el millón que le sacamos como ganancia, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer va a ser que nos va a servir para realizar la participación, esta proporcional. Vamos a calcular
lo que nos pide el ejercicio, determinar la participación efectiva de Cemento. ¿Se acuerdan para qué aplicábamos la participación efectiva? ¿A qué rubros? Activos Activos y pasivos. y pasivos. Exacto, activos y pasivos solamente. ¿Cómo lo calculamos eso? Primero, los aportes que hace la UTE, la integrante a la UTE, que es en este caso de Cemento S.A., fueron de 2 millones, más la participación en los resultados que tenía Cemento, que era el 30%, el 30% de los resultados de la UTE, que recién vimos que eran 4.530.000, dividido el fondo común operativo. ¿Cuál es el fondo común operativo? Es la suma de los aportes originales de todas las integrantes, que fueron una 2 millones, la otra 400.000, la otra 100.000, que forman los 2 millones y medio, más los resultados que ocurrieron durante el ejercicio por la misma operatoria de la empresa. Esos 4.530.000 están, recordemos, ajustados por los resultados no trascendidos a terceros. Entonces, nos da que Cemento, haciendo ese cociente, nos dice que Cemento tiene una participación efectiva en la UTE del 47,78%. Aplicamos un cálculo con similar razonamiento, que acá lo único que cambia es el aporte que hizo Hierros, en este caso 400.000, y en este caso de técnicos en 100.000. Los otros montos no modifican, pues son para todos iguales, excepto la participación en los resultados, que en Hierros era del 30% y en técnicos era del 40%. Se acuerda que Cemento era el 30%, ahora Hierro es el 30% y técnicos el 40%. Entonces ahí da el 100%, cómo se distribuye entre las integrantes el 100% de los resultados. Eso da que Hierro S.A. tiene una participación del 25,2% y Técnicos S.A. tiene una participación en la UTE de 27,2%. Ya lo vamos a usar cuando tengamos que hacer los cálculos. La participación, ¿cuál es la suma de la participación de las tres? Si cada una participa en un porcentaje y son tres integrantes. El 100%. El 100%. Y esa es una pruebita que ustedes tienen que hacer para ver si no les llega a dar 100% porque algún cálculo falló, ¿no? Es una pruebita que tienen que ir haciendo para ver que esté en el procedimiento correcto. Profe, ¿la participación en los resultados es un dato que viene o eso también se calcula de algún lado? Es un dato que viene. En el contrato constitutivo de la UTE, ahí se designa cuánto va cada integrante a participar en los resultados de la UTE. Que, volvemos a repetir, no necesariamente es en el mismo porcentaje de los aportes. Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Con esa participación efectiva de Cemento, recordemos que acá vamos a ver de ahora en adelante Cemento y después ensamblamos Hierros y Técnicos, otras empresas, pero nos centramos en Cemento por el momento. O sea, tenemos los estados contables individuales de Cemento y tenemos la apropiación del balance de la UTE ajustado, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es, porque vamos nosotros a sumar los datos del balance de la individual más el porcentaje de participación, calculado ya lo vamos a calcular, del balance de la UTE ajustado. Recuerden los ajustes de resultado no trascendido a tercero que hicimos. Entonces, a los activos y los pasivos, llámese caja y banco, cuentas a cobrar, materiales de construcción, maquinaria, proveedores, deudas financieras y deudas fiscales, ¿qué porcentaje le aplicamos?
¿Qué porcentaje? ¿La participación en resultados o la participación efectiva? ¿La efectiva, profe? La efectiva. Recuerden que cuando estamos hablando de activos y pasivos, aplicamos la participación efectiva, que es el cálculo que hicimos recién para cemento, que nos daba el 47,78%. Entonces, para este primer ejemplo, caja y bancos de la UTE, por 2.630.000, le aplicamos el 47,78% y nos da 1.256.638. Y así le aplicamos en las otras cuentas de activo y pasivo, 4.570.000 por el 47,78 va a dar los 2.183.000 y así para todos los activos y pasivos de la empresa. ¿No? ¿Hasta ahí estamos? ¿Hasta ahí estamos? ¿Dudas? Estamos, profe. ¿Consultas? Bien. Hasta ahora aplicamos participación efectiva sobre los activos y pasivos. Ya vamos a ver qué hacemos con el patrimonio neto y los resultados. Nos centramos ahora acá en el capital. ¿Qué dijimos qué participación se aplica para el capital? Se aplica, así como para los activos y pasivos se aplicaba la participación efectiva, que hacíamos todo ese calculito, en los aportes del propietario es más fácil porque es la participación en el capital, ¿no? Acá no vamos a inventar nada ni hacer un cálculo. Si aportó 2 millones cemento, va a ser la participación que tenga en la UTE en el capital 2 millones, ni más ni menos, ¿no? Las otras tendrán hierro y técnico lo que aportaron efectivamente, ¿no? Vuelvo a repetir, no podemos cambiar eso porque es lo que aportó originalmente cada uno. Por eso, los aportes de los propietarios se evalúan a la participación en el capital. Y por último, tenemos que adentrarnos en lo que son los resultados. Y acá, ¿qué aplicamos? ¿Qué porcentaje aplicamos? ¿Qué les parece? La participación en los resultados que venía desde la constitución de la UTE. Muy bien, muy bien. De la participación que nos dice que, ¿se acuerdan qué porcentaje participaba en los resultados esta cemento? 30, si no me equivoco. 30%. Entonces, eso viene dado en el contrato constitutivo de la UTE, como decíamos recién. Entonces le vamos a aplicar al balance de la UTE ajustado el porcentaje de participación en el resultado. Entonces, a cada una de estas partidas le vamos a aplicar el 30%, a cada una de estas, ¿no? Y eso va a ser la participación en los resultados que le debemos adicionar al balance individual de cemento para obtener esta consolidación proporcional. Bien. Vemos que el resultado del ejercicio apropiado por cemento va a ser 1.359.000, ¿no? Pasábamos de 4.530.000 a, como el resultado de la UTE, y la apropiación que hace cemento de esos resultados de la UTE nos va a quedar en 1.359.000. Bien. Ahora lo que debemos hacer es las eliminaciones correspondientes de las operaciones y los saldos que hay entre las integrantes y la UTE, ¿no? Similar, con el mismo razonamiento que hacíamos cuando consolidábamos en las clases pasadas, ¿no? Cuando habíamos consolidación. Para ubicarnos bien en las columnas y no perdernos, volvemos a repetir, tenemos el balance de cemento original. Tenemos la participación de cemento en la UTE, que es todo lo que calculamos recién, aplicando la
participación efectiva, en el capital y en los resultados. Y ahora, teniendo eso, le vamos a hacer los ajustes de eliminación en el debe y en el haber según corresponda. Tenemos la deuda financiera que nos había dicho que había un préstamo de 120.000 pesos que le había hecho Cemento S.A. a la UTE, ¿no? Eso tenemos que eliminarlo por el porcentaje de la participación efectiva porque estamos dentro de rubros patrimoniales de activo y pasivo, entonces vamos a aplicar la participación efectiva. Es decir, a los 120.000 pesos le vamos a aplicar el 47,78, que es la participación efectiva de Cemento en la UTE, y vamos a disminuir ese crédito, porque si no lo disminuimos estaríamos exponiendo mal la información y estaríamos, no estaríamos mostrando la información como corresponde, ¿no? Porque es una operación que ocurre entre una integrante y la UTE en sí. Por eso da estos 57.337,13, que va a disminuir la deuda financiera y va a acreditar créditos financieros UTE, ¿no? Porque en realidad la UTE no me debe 120.000 pesos cuando hago esta consolidación proporcional, sino es como que yo presté, pero como participo me estoy debiendo a mí mismo. ¿Se entiende la lógica? Entonces la eliminación tiene ese sentido, de exponer correctamente la información por medio de esta eliminación que está mayorizada en el debe y en el haber acá. Otro ajuste que tenemos que hacer es eliminar la participación permanente que teníamos en el balance individual de la UTE, porque estaríamos duplicando y no exponiendo bien la información, porque tenemos en el activo, en el individual de Cemento, 2 millones, y tenemos el capital de 2 millones, que es el aporte que hizo originalmente en la UTE. Entonces eliminamos eso, debitando capital y acreditando participación permanente. En tal caso, la cuenta participación permanente en UTE tiene que quedar en cero. Ese es otro prueba a considerar porque al consolidar proporcionalmente con la participación que tengo en la UTE, ya no voy a tener una cuenta participación permanente en la UTE, porque ya voy sumando todos los rubros como corresponden. Y acá, ojo que no tengo que eliminarlo por ningún porcentaje de participación efectiva, sino que tengo que eliminarlo por el monto que dice la participación permanente en la UTE, que no es ni más ni menos que el capital en la UTE aportado por Cemento. Bien. Aquí estamos mayorizando y sumando eliminaciones. Tenemos el ajuste de proveedores a cuentas a cobrar. En el balance, permítame ir un poquito para atrás, así vemos de dónde sale esto. Acá en la UTE teníamos proveedores por 4.200.000 pesos, que es una deuda que venía por un crédito en cuentas a cobrar de la UTE de 4.200.000. Entonces, estos saldos recíprocos entre una integrante y los estados contables de la UTE, tenemos que realizar una eliminación. Vuelvo donde estaba antes. Entonces, voy a aplicar a 4.200.000, ¿qué porcentaje de participación? ¿Qué participación uso? ¿En el capital? ¿En resultados? ¿La efectiva? A los 4.200.000, ¿qué porcentaje le aplico de participación?
La efectiva porque es un pasivo. Efectiva, muy bien. El 47,78 de acá se lo aplico para que me dé esos 2.006.799,43. Voy a debitar proveedores a cuentas a cobrar y así voy a ajustar proveedores aquí y cuentas a cobrar en el haber, dentro de la eliminación correspondiente. Profe, perdón, no entiendo por qué lo tenemos que ajustar si estamos viendo cemento y eso había sido con, creo que con técnicos. Claro, pero acordate que la UTE es un negocio conjunto donde hay saldos recíprocos de todas o de una integrante, ¿no? Pero en la deuda que tiene la UTE participan los tres, ¿no? Claro, yo pensé que ahí, cuando yo viera técnico, tenía que en todo caso, digamos, anular esa operación, pero estando en cemento, pensé que no, digamos, me quedaba la parte de la deuda que yo tenía correspondiente a la participación, eh, digamos, efectiva, pero pensé que no se anulaba porque en realidad la deuda era con otro de los participantes. No, esa deuda comercial de proveedores en el pasivo de la UTE tiene que quedar en cero, ¿no? Porque es una operación, es un saldo completo que es con saldos recíprocos con integrantes de la UTE, en este caso con técnicos. Por eso el ajuste va a ir por la participación efectiva de cada una. Ya vamos a ver en hierros y en técnico que sobre esos 4.200.000 le van a aplicar la participación correspondiente efectiva y también van a hacer el ajuste similar a este, pero por ese porcentaje. ¿Se entiende? De tal manera que el saldo de proveedores de que tenía la UTE va a desaparecer. Obviamente va a desaparecer y quedar en cero porque el monto de los 4.200.000 es el 100%, digamos, de los 4 millones que técnico le había, que tenía como crédito, ¿no? Ahí coincide el valor, por eso queda en cero el valor de proveedores en la UTE. Si no, no quedaría en cero, ¿no? Bueno, capaz que más adelante lo vea un poco más claro también. Claro, cuando terminamos de ver los tres casos de hierros y técnicos, ahí capaz que cierre. Pablo, Sí, Cristian. simplemente permíteme agregar que no pierdan Sí. de vista que en definitiva el estado contable completo de la UTE desaparece. ¿Y a dónde va ese estado contable? Va a cada uno de los integrantes. Por eso es que hay que hacer el proceso de consolidación proporcional para cada uno de los integrantes del negocio conjunto. ¿De acuerdo? Por eso hay que seguir estos pasos. ¿Sí? Así es, así es. Disculpa, Pablo. Muy bien. No, está perfecto. Bueno, ahora otro ajuste de eliminación que tenemos que hacer es respecto a las ventas. ¿Se acuerdan que dos de las integrantes vendían a la UTE? A ver, estoy buscando para no volver y hacerlos perder. Dos de las integrantes hacían ventas a la UTE. Hierros vendía 4 millones a la UTE y Técnicos vendía 12 millones a la UTE. En total había 16 millones de ventas que hacían dos de las integrantes a la UTE, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un ajuste de eliminación porque, explicado informalmente, es que la UTE tuvo ventas, pero parte de esas ventas que tuvo la UTE corresponden a ventas que algunas o todas las integrantes le hicieron a la UTE. En este caso, dos integrantes le hicieron ventas a la UTE. Una por 4 millones y la otra por 12 millones. Esas ventas que hace cada una de las integrantes, perdón, van a estar como ventas a la UTE, ya lo vamos a ver mejor cuando veamos las otras dos,
en sus estados contables individuales. O sea, acá voy a tener, cuando llegue a hierros y a técnicos, las ventas que le hago la UTE, y eso no va a desaparecer. Pero sí voy a tener que ajustar esas ventas entre partes integrantes, en este caso un integrante y la UTE, por un porcentaje de participación, por esos 16 millones. ¿Qué porcentaje de participación voy a aplicar? ¿La participación efectiva, la participación en capital o la participación en resultados? Voy a aplicar la participación en resultados, porque estamos haciendo ajustes de eliminaciones en el estado de resultados. Por lo tanto, los 16 millones por el 30%, que es la participación en el resultado de cemento, son los 4.800.000 pesos, que el ajuste va a ser ventas de la UTE a costo de venta UTE, porque para ajustar esas ventas, disminuir esas ventas que en realidad, como fueron de una integrante a la UTE, disminuye esa venta de la UTE, ¿no? ¿Se entiende? Y así vamos a aplicarlo, esos 16 millones, aplicando el porcentaje de participación en el resultado para hierros y para técnicos, que va a ser un 30% y un 40% respectivamente, cuando lo veamos más adelante. ¿Se entiende? Estamos haciendo una eliminación de las ventas de las integrantes hacia la UTE. Bien, también teníamos que había ingresos financieros que tenía la UTE, porque ese préstamo de 120.000 pesos que le había hecho Cemento a la UTE devengaban un interés. Ese egreso financiero de la UTE por el porcentaje de participación del 30% había dado 6.000 pesos, que es esta participación en esos egresos financieros que le corresponden a Cemento. Pero eso lo tenemos que eliminar, porque sería en Cemento reconocer que estos 20.000 en realidad no son 20.000, porque parte es generado por la UTE, pero como Cemento tiene participación en la UTE, tengo que hacer esa eliminación para mostrar luego, cuando haga 20.000 menos 6.000, voy a mostrar 14.000 pesos de resultados, ¿no? De ingresos. Porque voy a sumar línea por línea después. Entonces, el asiento contable va a ser ingresos financieros justamente para realizar esta eliminación de los resultados que hay en la UTE participando Cemento, ¿no? Por la participación de Cemento. Entonces, en el estado de situación patrimonial, el resumen de eliminaciones que hicimos son estas. Eliminamos el capital por el monto del capital, eliminamos los saldos que había de proveedores de los 4.200.000 por el porcentaje de participación efectiva, y también esos 120.000 pesos por el porcentaje de participación efectiva, lo eliminamos con deuda financiera a créditos financieros en la UTE. Y los ajustes que fuimos haciendo hasta ahora en el estado de resultados fueron dos: los 4.800.000, que eran las ventas que hacían las integrantes a la UTE, y los intereses financieros o egresos financieros que había por el préstamo que le había hecho Cemento o una de las integrantes a la UTE. Hasta ahí termina Cemento. Y esto que va a mostrar acá, vuelvo en el estado de situación patrimonial, esto va a ser el estado de situación patrimonial de Cemento, donde le voy a sumar las partidas del estado individual de Cemento, la participación proporcional, que es todo esto,
que tiene cemento en la UTE. Obviamente que el porcentaje de participación va a estar ajustado por las eliminaciones del análisis que fui haciendo. Entonces, voy a sumar algebraicamente a los montos originales del balance individual, en este caso de cemento, las partidas de la participación más menos las eliminaciones en el debe y el haber, y me van a quedar los saldos al final del 31 de diciembre de X2, ya como consolidación proporcional, y esto va a ser lo que yo expongo, o la empresa exponga, como en sus estados contables, ¿no? Así van a quedar los saldos que va a exponer cemento. Y esto van a ser los resultados que va a mostrar cemento con la participación suya en la UTE. Va a decir que tuvo ventas por 51.800.000, tuvo costos y generó un resultado sumando la actividad propia de la empresa más la participación en los resultados ajustados por las eliminaciones de 7.679.000 pesos, ¿no? Todo el análisis similar que hicimos para cemento es lo que corresponde a hierro en este caso. No vamos a seguir paso por paso, pero a grandes rasgos, los ajustes en el patrimonio van a ser, uno de los ajustes va a ser la eliminación del capital. En este caso, hierro aportó 400.000 inicialmente, va a ser capital contra participación permanente, va a quedar en cero la participación permanente cuando presente los estados contables. Voy a hacer la eliminación de proveedores, esos 4.200.000 por el 25,02, que era la participación efectiva, con proveedores a cuentas a cobrar en UTE. Voy a hacer el ajuste de deudas financieras contra créditos financieros UTE, que eran esos 120.000 pesos por el 25%. Y en el estado de resultado voy a hacer la eliminación de los 16 millones de ventas, que eran 4 millones que le había vendido hierros a la UTE y 12 millones que le había vendido técnicos a la UTE, que hacían un total de 16 millones, que se le aplicó el 30% de participación en los resultados y dio estos 4.800.000. Y también vamos a hacer el ajuste de esos 6.000 pesos, que eran 20.000 pesos por la participación del 30%, por los intereses financieros, egresos financieros, por el préstamo que había de 120.000 pesos. Y así van a quedar los saldos, tanto patrimoniales, de activos y pasivos, como los de los resultados. Sumando a los estados contables individuales, le sumo la participación calculada que tiene hierro en la UTE, más menos las eliminaciones, dando estos saldos para presentar en sus estados contables. Y similar razonamiento es el que le aplicamos a técnicos, donde a los saldos iniciales le hacemos el ajuste de 100.000 pesos, capital inicial, proveedores por 4.200.000 por el porcentaje de la participación efectiva, las deudas financieras ajustadas por el porcentaje de participación efectiva, y así también en los resultados, las ventas de 16 millones, en este caso por el 40%, porque es la participación en los resultados que tiene técnicos, la que mayor porcentaje tiene de la participación de los resultados, y los 20.000 pesos por el 40%, son los 8.000 que ajusto como los egresos financieros y los intereses por ese préstamo de 120.000, dando estos resultados finales, tanto patrimoniales, resultados finales y las partidas patrimoniales en el estado de situación patrimonial, como veíamos recién. Aquí termina el ejercicio de negocio conjunto. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Como siempre les decimos, siéntense, hacerlo, y ahí también van a surgir muchas
con preguntas que se van a ir respondiendo, ojalá, que van a ir cerrando y en la cabeza de usted le va a ir cerrando, digamos, esto de las participaciones efectiva, en capital, en resultados y cómo operan eso en los ajustes que hay que hacer, ¿no? En cuál aplicar un porcentaje de participación, en otro. Pero como concepto general tenemos que no perder el objetivo donde queremos llegar nosotros, no perdernos no perdemos el objetivo de dónde queremos llegar. Queremos mostrar los estados contables de la integrante y sumarle la participación que esa integrante tiene en la UTE. No va a ser una consolidación total, porque no existe el control exclusivo, ahí sería fácil porque sumaría línea por línea el balance de técnico, en este caso por lo de la UTE, sino que tiene una distinta participación en los aportes iniciales y en los resultados, que es lo que complejiza el negocio conjunto en la exposición, ¿no? Contable. Bueno, si no hay consultas, vamos al segundo parte del práctico. Cristian, si querés Pablo, acá compartir. estoy. Gracias, Pablo, por la presentación, muy, muy claro. Por lo menos lo que a mí respecta, si hay alguna duda. Es interesante que, como siempre decimos, que vayan madurando los conceptos porque fíjense que cada práctico es un tema que es bastante distinto al anterior y se van acumulando los conceptos, ¿sí? Si me permiten, voy a presentar. Es una lástima, Pablo, que Google no haya desarrollado, que cuando yo vea conectado, digamos, a cada uno de los usuarios, me dé una barra de energía de cada uno de los participantes. ¿Cómo está la barra de energía para arrancar con conversión? Bueno. 95. Al 95. Sí. Bien. Bueno, ¿ven mi pantalla o no? Se ve, profe. Bien, perfecto. Vamos a arrancar entonces el tema que nos convoca, que es la conversión de estados contables. Este tema vimos el práctico el miércoles pasado, lo vimos desde el punto de vista de las NUA y desde el punto de vista de las NIF, ¿sí? Este ejercicio está resuelto con las NUAs, ¿de acuerdo? Vamos ya, así no los demoro y pueden empezar el fin de semana. Entonces, lo que tenemos aquí, déjenme que pongo el puntero como a mí me gusta, lo que tenemos aquí son los estados contables de la filial que tenemos en el exterior, ¿de acuerdo? Entonces, estos estados contables están expresados en moneda extranjera. Tenemos el estado de situación patrimonial. Vamos a resolver el ejercicio con el método actual, con y sin inflación, ¿de acuerdo? Tenemos el estado de evolución del patrimonio neto, que arranca con un aporte de capital en el momento 1, y se incrementa el patrimonio neto con el resultado del ejercicio. Después tenemos el anexo de los bienes de uso, nos dice cómo está compuesto el rubro, que tiene instalaciones y la depreciación del ejercicio con un valor residual de 8.000. Nos da el anexo del costo de ventas, nos dice que hay compras que se realizaron en el momento 1, otras que se hicieron en el momento 2. Esto básicamente para que ustedes ya vayan a estar preparados cuando abordemos el tema. Básicamente les damos los datos de los momentos para que nos sea más fácil después hacer la anticuación, ¿sí? Para determinar en qué momento se incorporó la partida del patrimonio, para saber qué coeficiente de actualización vamos a utilizar. Después nos dice cuáles son los índices de precio y el tipo de cambio. Tipo de cambio pesos por reales. ¿Qué quiere decir? En el momento 3, un real, ¿cuánto vale? 2 pesos. Después tenemos los coeficientes de inflación, coeficiente de ajuste del país del exterior y el de Argentina. Recuerden siempre que nosotros en los exámenes le vamos a decir, más allá que le vamos a poner los coeficientes, si se considera que es significativa o no la inflación. ¿De acuerdo? Entonces, en función a eso, ustedes resuelven. ¿Qué notas adicionales tenemos en el ejercicio? Nos dice que los estados financieros están emitidos en reales y la fecha de cierre es el momento 3. Nos dice que los gastos fueron realizados en el momento 2 y se adeudan a la fecha de cierre. Es decir, que ahí nos está planteando que
se incorporó al patrimonio en el momento 2 es para darnos la referencia de qué, perdón, de qué coeficiente utiliza. Nos dice que los bienes de cambio se encuentran evaluados al costo y que las ventas se realizaron en efectivo en el momento 2. Perdón. Bien. En base a esto, ¿qué nos pide el ejercicio? Resolver aplicando el método actual con inflación y sin inflación en el país de origen. Entonces, vamos a arrancar con el método actual con inflación en el país de origen. Con inflación en el país de origen, ¿qué deberíamos hacer? Ajustamos todas las partidas, las llevamos a fecha de cierre. Una vez que están acá, obviamente que están en reales, las convertimos al tipo de cambio de cierre a pesos. ¿De acuerdo? Bien, arranquemos entonces. ¿Cómo deberían armar ustedes el papel de trabajo? Estados contables. Nosotros pusimos acá una columna del momento como para ayudarnos a saber de dónde viene el coeficiente. Van a armar entonces saldos, coeficientes, son del exterior. Moneda extranjera expresada en moneda de cierre, serían los reales. Tipo de cambio y pesos de cierre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ajustar. ¿Ok? Vamos a arrancar. Caja y deuda son dos conceptos monetarios, son dos rubros monetarios. Quiere decir que los vamos a expresar por uno, van a quedar al mismo valor, reales reexpresados, y todo lo vamos a convertir tipo de cambio de cierre, que es 2. 1.000 reales al tipo de cambio 2 significa que son 2.000 pesos. Para la deuda, 1.500 reales por 2, 3.000 pesos. ¿Duda hasta acá? No, profe. Bien, recuerden cómo es el método. Llevamos todo a fecha de cierre y después todo por el coeficiente, perdón, el tipo de cambio de cierre. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Vamos a revisar bienes de cambio. Bienes de cambio es un rubro monetario o no monetario. Es no monetario, lo tenemos que ajustar por inflación. Lo importante es saber, estos 14.000, ¿de qué momento vienen? ¿De qué momento vienen esos bienes de cambio? Si nosotros nos vamos al enunciado, permítanme volver. Este es el anexo de costo de ventas. Si yo tengo una existencia de 14.000, ¿estos 14.000 de qué compras vienen? De las últimas compras. ¿Lo visualizan todos? ¿Qué pasa si yo hubiera tenido 16.000 aquí, de existencia final? Y bueno, tendría 15.000 que son del momento 2 y 1.000 que son del momento 1. ¿De acuerdo? Bien, eso es un repaso básico de lo que hacemos en la reexpresión. Sigamos. Entonces, llegamos a la conclusión que desde el momento 2, multiplicamos por el coeficiente de Brasil del momento 2, nos quedan los reales ajustados, convertimos por tipo de cambio de cierre. ¿Dudas? Bien fácil, como dijimos en el teórico, cuando tomamos conversión es como que todo el mundo lo hace bien. Vamos por el próximo rubro. Bienes de uso. Bienes de uso corresponde al momento 1. ¿De dónde sé que viene el momento 1? Bueno, porque así nos dice el enunciado del ejercicio, ¿sí? ¿Qué hacemos? Aplicamos el coeficiente del momento 1, llevamos a los reales expresados y luego convertimos con el tipo de cambio de cierre. ¿Qué pasa con el capital? Rubro no monetario, determinamos en qué momento está expresada esa partida, es el momento 1, multiplicamos por el coeficiente de Brasil del momento 1 y convertimos a pesos. ¿De acuerdo? Vamos a la parte del estado de resultado. Acá no se confundan, ¿no? Con el otro método. Acá tenemos que reexpresar porque hay inflación. El enunciado, ¿qué nos dice?
que las ventas son del momento 2, utilizo el coeficiente del momento 2 y convierto por tipo de cambio de cierre. Si acá las ventas serían del momento 1 y del momento 2, y bueno, una parte lo represamos por el momento 1 y otra parte por el momento 2. Depreciaciones. Acá es donde se suelen confundir. Las depreciaciones, generalmente, ¿cuándo las calculamos? Al cierre del ejercicio. ¿Pero ustedes creen que esas depreciaciones están expresadas en moneda del cierre del ejercicio? Claro, ¿por qué? Porque las depreciaciones es un porcentaje de este valor, de bienes de uso. Y si bienes de uso es del momento 1, y las depreciaciones también son del momento 1. ¿De acuerdo? Entonces, ajusto por inflación de Brasil por el coeficiente del momento 1, convierto por tipo de cambio cierre. En el caso de los gastos nos decía que eran del momento 2. Bueno, ajustamos por el momento 2 y dividimos por 2. ¿Qué nos estaría faltando acá de reexpresar? El costo de ventas. ¿Ustedes creen que tienen alguna dificultad el costo de venta? No tiene ninguna dificultad. Simplemente en este costo de ventas nosotros ¿qué quisimos hacer? Bueno, dárselos un poco más difícil para que corresponda a dos momentos distintos. ¿Ok? Nada más. Entonces, si yo veo la evolución de bienes de cambio, dijimos que compramos mercadería por 9.000, después compramos por 15.000 en el momento 2, hicimos una venta en el momento 2 y el saldo eran 14.000. Nosotros cuando vimos bienes de cambio dijimos, bueno, estos 14.000, ¿de dónde vienen? Son estos de acá. ¿Ok? Pero tenemos que ver, cuando nosotros hacemos esta baja, cuando hicimos las ventas, estos 10.000 están expresados en moneda de qué fecha. Cuando yo hablo acá, no estoy revisando los bienes de cambio, sino estoy revisando el costo de ventas. Nosotros cuando hicimos la venta, realizamos el asiento de costo de ventas. Entonces, estos 10.000, tengo que determinar en qué momento está expresada esa partida. Entonces, esos 10.000 corresponden 9.000 del momento 1 y 1.000 del momento 2. ¿Lo visualizan? Simplemente estoy haciendo la anticuación. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Acá no lo dice el ejercicio, pero ¿qué método estamos aplicando? Estamos aplicando FIFO. ¿De acuerdo? Primero entrado, primero salido. Entonces, estos 10.000 surgen 9.000 del momento 1 y 1.000 del momento 2. Recuerden que no estoy hablando de bienes de cambio, sino que estoy hablando de costo de ventas. Lo único que hacemos es ajustar por el coeficiente que corresponde. Eso nos da el costo de ventas ajustado en reales, 17.500. ¿Ok? Estos son los 17.500. ¿Cuánto me da el resultado del ejercicio? En reales, 3.900. ¿Ok? Pero ¿cómo sé que me da 3.900? ¿Cómo calculo el resultado por exposición a la inflación de 350 que tengo acá? Lo hacen como hacían el proceso secuencial del RT6. ¿Qué hacían? Activo, reexpresado, menos pasivo, menos el capital. Para que sea cierta la ecuación, tengo que tener una pérdida de 3.900. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Diferencia patrimonial. Entonces, si yo sé que 3.900 es mi resultado del ejercicio, yo por diferencia, ¿por qué por diferencia? Porque ya tengo las ventas, tengo el costo de venta y tengo la depreciación y por los gastos, determino por diferencia cuánto es el resultado por exposición a la inflación. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que la diferencia entre esta columna y esta columna es el RECPAM. No es un RECPAM en pesos, es un RECPAM en moneda extranjera.
que también lo convierto a tipo de cambio de cierre. Entonces, nos quedan los 7.800 como resultado de pérdida en pesos. Siempre, siempre, ¿qué tienen que verificar? No importa si están viendo consolidación, si están viendo la UTE, si están viendo contabilidad básica o si están viendo conversión. ¿Qué tienen que verificar? Que el activo sea igual a qué cosa? Al pasivo más el patrimonio neto. ¿De acuerdo? ¿Se me cortó internet o están todos bien ahí? Estamos, profe. Estamos todos bien, profe. Háblenme porque no veo si se desconectaron todos y estoy hablando solo. No, estamos acá con un Fernet. ¿Ok? Bueno, ¿estamos bien o no? Entonces, ¿cuál es la moraleja? Ajusto por inflación y después fácil, todo tipo de cambio cierre. ¿Tengo diferencia de conversión en este método? No, lo único que tengo es resultado por exposición de inflación. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo diferencia de conversión? Fíjense, ¿qué tipo de cambio utilicé para todas las partidas? Tipo de cambio de cierre. Para todos usé el mismo tipo de cambio. No tengo diferencia de conversión entonces. Lo único que tengo es RECPAM que va así al resultado del ejercicio. Pero en este método no tengo diferencia de conversión. Esta es una forma de comprobar el RECPAM. Siempre yo les sugiero que comprueben el RECPAM. ¿Cómo hacemos la comprobación? Bueno, el ajuste que hicimos de cada uno de los rubros lo tiramos contra la cuenta RECPAM y lo mayorizamos. Créanme que esto da lo que tenemos en el estado de resultado. ¿Sí? Bien. Esto, fíjense, estos 4.200 que yo digo, son la diferencia en reales. ¿De acuerdo? Viene de cambio 4.200, es esta diferencia. Después usted, para llegar a este valor, lo van a tener que multiplicar por 2, digamos. Lo que van a dar como sumatoria son estos 350, eso es lo que están comprobando. ¿De acuerdo? Bien. Otra forma de verificar el RECPAM, ¿cómo es? Recuerden que nosotros ajustamos los no monetarios y mayorizamos cada uno de los asientos para saber cuánto es el RECPAM. Pero en realidad, los rubros que generan el RECPAM, ¿cuáles son? Los monetarios. Esto no es conversión, es contabilidad básica de reexpresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? La prueba del RECPAM por los monetarios. ¿Qué tenemos de los monetarios? Solamente 1.000 de caja y 1.500 de una deuda. ¿De acuerdo? ¿Qué tienen que ver? Y bueno, estos 1.000 estuvieron todo el periodo, estos 1.500 solo desde el momento 2. ¿Qué van a hacer ustedes? Acá van a sacar cuál es la posición monetaria. ¿Sí? ¿Cuál es la posición monetaria? Es lo que llamamos el capital monetario. Activos menos pasivos monetarios. ¿Cuánto es? 1.000. Activo monetario menos pasivo monetario. 1.000. Y acá lo que van a calcular es la variación del capital monetario. ¿Cuánto varía acá el capital monetario? Y baja en 1.500. ¿Cómo me da resultado? Menos 500. A cada una de estas partidas las ajusto por el coeficiente de cada uno de los periodos y me da los 500, perdón, los 150. Eso sería en moneda extranjera. Si yo saco los 500, que es lo que debería tener, menos lo que tengo ajustado, la diferencia son los 350, que son los mismos que teníamos en el estado de resultados y son los mismos que calculamos recién con los asientos. Eso lo multiplicamos por el tipo de cambio y nos da los 300. Entonces acá validamos el RECPAM
por asiento o por posición monetaria. ¿De acuerdo? Esto, vuelvo a decir, ya lo vieron en todas las materias anteriores, así que les tiene que servir como repaso. Lo que Si se llamaba tienen método mucha directo. duda de este tema, ¿cómo? Este es el método directo. Claro, acá estás haciendo la comprobación por los monetarios, que son los que realmente generan el resultado por exposición a la inflación. Claro, sí, Acuérdate creo que lo llamaban método directo y por los no monetarios era el método indirecto. Creo que así bueno, sí, mismo. es lo mismo. Sí, sí. Acá lo que ves son los... ¿Están de acuerdo? Bien. El sin inflación tiene una mínima complicación que es acordarse qué tipo de cambio voy a utilizar, nada más. ¿Qué pasa si no hay inflación en el exterior? Todas las partidas están expresadas en moneda de cierre. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos dice este método? Bueno, escuchame una cosa. Activos y pasivos, tipo de cambio de cierre. Activo y pasivo, tipo de cambio de cierre. Eso es lo único que se tienen que acordar. El resto, tipo de cambio del momento de la transacción. ¿Sí? Entonces, si no tengo inflación, activos y pasivos por tipo de cambio y cierre, todo lo demás, el momento de la transacción. Vamos entonces con el mismo ejercicio. Si no tengo inflación, es lo mismo que multiplicar por 1. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es a los activos y a los pasivos los divido por 2. ¿Por qué por 2? ¿Por qué el tipo de cambio de cierre? ¿Qué me dice este método? Activo y pasivo por tipo de cambio de cierre. Bueno, activo y pasivo por tipo de cambio de cierre. Fíjense qué curioso que con las depreciaciones estoy haciendo lo mismo. ¿Por qué estoy haciendo lo mismo? Si es un resultado. Bueno, es un resultado, pero es un porcentaje de esto. O sea que lo convierto lo mismo por 2, tipo de cambio de cierre. ¿Qué me quedaría ver ahora? Bueno, convertir todo el resto de partida en función del tipo de cambio de la transacción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos queda? Capital. Capital desde el momento 1, lo vamos a multiplicar por 1, nos da los 20.000. Después, ¿qué nos quedan? Las ventas, que eran del momento 2, bueno, las convertimos por el tipo de cambio del momento 2. Depreciaciones ya lo vimos, los gastos eran del momento 2, volvemos a aplicar el tipo de cambio del momento 2. ¿Qué nos quedaría? ¿Voy a tener RECPAM? No, no tengo RECPAM. ¿Qué nos falta? El costo de ventas. ¿Ok? El costo de ventas, mismo criterio. Estos 10.000, ¿a qué correspondían? El mismo análisis. 9.000 del momento 1 y 1.000 del momento 2. Bueno, los convierto al tipo de cambio que corresponda. Del momento 1 y del momento 2. ¿De acuerdo? Ahí llegué a los 10.400. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo ya tengo el resultado del ejercicio. Como no hay inflación, no tengo RECPAM. ¿Ok? Yo ya lo tengo acá el resultado del ejercicio. Pero ¿qué pasa? Fíjense, yo tengo activo por... ¿Me hicieron una pregunta, perdón? Bien. Yo tengo activo por 46.000. ¿Y cuánto me da el pasivo más el patrimonio neto? 27.500. ¿Sí? Los 3.000 más los 20.000 más los 4.500. No da esta ecuación. No da esta ecuación. Fíjense que acá sí daba.
23 y 23. ¿Y por qué no da? Y porque no tuvo el mismo criterio con los tipos de cambio. ¿Por qué? A los activos los traté de una forma y al resto de las transacciones los traté de otra. Entonces lo que yo voy a tener, por diferencia patrimonial, ¿qué es? Lo que llamamos diferencia de conversión. ¿Ok? Esa diferencia de conversión, recuerden que es un resultado diferido. La diferencia de conversión, ¿cuál va a ser? Los 46.000 que tengo del activo, por diferencia, 27.500. ¿Ok? Me quedan los 18.500, que es la diferencia de conversión. ¿Ok? ¿Cómo lo puedo comprobar esto? Lo puedo comprobar de la siguiente forma. Pienso y analizo y digo, ¿a qué rubro le di un tratamiento distinto? Capital y resultado. A todo lo que era distinto, activo y pasivo. ¿De acuerdo? A todo lo que era distinto, activo y pasivo, le di otro tratamiento. Entonces, ¿qué hago para comprobarlo? Bueno, le doy el tratamiento como si fueran activos y pasivos. ¿Qué hubiera hecho? Y bueno, lo multiplico por el tipo de cambio de cierre, me da los 43.000, eso sería el patrimonio neto convertido. ¿Y cómo es el patrimonio neto sin la diferencia de conversión? 24.500, que es lo que tienen ustedes como capital y resultado. Ahí verifico que la diferencia de conversión son los 18.500. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo comprobé? Y bueno, verifiqué cuáles son los rubros que yo le di un tratamiento distinto, y en la comprobación hago de cuenta que les di el tratamiento de activo y pasivo. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. ¿Dudas? ¿Cómo quedaría el estado final? Activos en pesos igual al pasivo más el patrimonio neto. Capital, diferencia de conversión. Lo que tienen que recordar que esto es una ganancia diferida. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Tienen claro cómo son los dos métodos entonces? Si hay inflación, reexpreso todo tipo de cambio de cierre. Si no hay inflación, activo y pasivo tipo de cambio de cierre, el resto momento de la transacción. Entendible, ¿De profe. acuerdo? ¿Sí? Esa ganancia diferida, cada vez que vos hagas el proceso de conversión, vas a ir acumulando esa ganancia diferida. ¿De acuerdo? Yo digo ganancia, puede ser, es un resultado diferido, puede ser pérdida. Se va acumulando. ¿Ok? Queda en el patrimonio neto, separada de las otras ganancias diferidas, para que no queden todas en una misma bolsa, las separamos. ¿Quedan hasta qué momento quedan? Hasta que vos vendes la inversión. En el momento que las vendes, la das de baja y ahí pasa a ser un resultado. ¿Ok? Recién ahí pasa el resultado, que en realidad va a ser un resultado de ¿qué? Va a ser el resultado de la venta de la inversión. ¿Ok? Exactamente, exactamente. Pero eso queda en el patrimonio neto como ganancias diferidas hasta el momento que se realiza la venta o se produce el reembolso de la inversión. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda? ¿Cómo estamos para juntarnos con amigos a discutir negocios conjuntos y conversión? Yo le invité a Pablo, al profe Pablo ahora para si quería conversar un poco de este tema, para profundizar. No sé si alguien se quiere Le sumar. acepté. Por el comentario que hizo Renicol y me parece que
estaría bueno No leo, juntarse no leo, con así él. que decilo en voz alta si querés. No, yo dije que estaba acá tomando un Fernet, pero depende de dónde nos juntamos, seguimos hablando de esto, no tengo Vos problema. sabés que yo No es escuché incompatible. esa palabra, pero no llegué a interpretarla. Digo. No es incompatible conversión con Fernet. Justo. Hace un poco Puede de llegar a salir fusión cualquier ahí cosa. entre Coca y Fernet. Puede llegar a salir cualquier cosa. ¿Cómo estamos con estos temas? Están viendo, yo les voy a decir algo. A mí hay algo que me preocupa. No se los digo a ustedes. Yo, cuando entré, Pablo, discúlpame, me fui metiendo en todas las otras aulas virtuales. Nosotros teníamos 76, otra aula tenía 50 y las otras dos aulas tenían 15 cada uno. O sea, estamos hablando de que había 120 alumnos conectados de más o menos 1000 que tenemos. 1200. 1200. ¿Sí? ¿Ustedes creen posible ver esto en su casa y entenderlo? Y UT es más complicado incluso que esto todavía. UT es más complejo, entonces, ¿qué les recomiendo? No es una garantía de que si vienen a clase van a probar, pero va a ser mucho más fácil. Si no vienen a clase va a ser muy difícil de probar. Es muy difícil de probar la materia si no vienen a clase. ¿Sí? Esta materia, voy a hablar por mí, Pablo, no sé vos. Esta materia es difícil para los profes. ¿Ok? Entonces, yo les recomiendo que vengan a clase. Está bien, se lo estoy diciendo a la gente que viene a clase. La recomendación es que sigan la materia, vengan a clase porque son temas complejos y una vez que pasemos esto, vamos a entrar en las unidades de las contabilidades especiales, que cada práctico es totalmente distinto al anterior. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que tener la gimnasia para poder procesar. Después ustedes, bueno, hacen lo que les convenga, pero la recomendación es, aunque sea, conéctense a las clases. ¿Sí? Adhiero, Pablo, totalmente. ¿algo que querés agregar? No, adhiero totalmente a lo que decís. Son temas que no se vieron en muchos de ellos, no se vieron durante los años anteriores y no se van a ver en materias posteriores y no lo van a ver en otra materia. Así que, recomendación, lo que dice el profesor Cristian, asistan, que les va a Asisten a servir. clase. Les va a Exacto. servir. Bueno, si no hay dudas, les dejamos comenzar el fin de semana. Cualquier inquietud que tengan, ya saben que nos pueden contactar por los foros. Y bueno, estamos disponibles ante cualquier consulta. Perfecto, profe, muchas gracias y buen fin de Gracias semana. a todos. Buenas noches para Gracias. todos. Chao, chao. Profe, nos vemos. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Chao, Cris. Hasta luego. Nos vemos. Profe, tengo una consulta. Sí, Resulta que cuando fui a rendir el viernes me olvidé de hacer firmar